Así es, la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a aprovechar que están sobre sus pies para poder ir a Apocalipsis capítulo 2. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios por estos vasos llenos de sed, de hambre, de la palabra de Dios. Amén. Que pasan por encima del agua, por encima del tiempo, del cansancio. Amén. Gloria a Dios por los fieles, por ese remanente fiel. Amén. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el título: Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos a orar una vez más y decirle: Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te presentamos esta tu palabra, Señor. Bendita sea tu palabra en esta casa, Señor. Bendito sea tu pueblo en este lugar, Señor. Bendecimos cada alma, Señor. Bendecimos tu palabra. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesucristo y declaramos, Padre, que recibimos lo que tú traes a través de tu palabra, que es bendición y vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A las prédicas, ¿verdad?, por lo general no se le pone título, pero yo le puse uno, y es 2 arduos trabajos. 2 arduos trabajos. ¿Por qué? Porque hoy el Espíritu Santo nos va a hablar de 2 tipos de trabajos. Y a pesar que son trabajos, el Espíritu Santo va a querer corregirnos lo mal que estamos haciendo. ¿Ya se les viene a la mente como que se refiere a 2 tipos de trabajo? ¿Sí o no? No. Sí, amén. El natural y el espiritual. Y entonces el Espíritu Santo nos va a hablar de esos 2 tipos de trabajo a través de su palabra. Porque todo lo que el Espíritu Santo habla siempre está en su palabra, amén. Aunque no debemos olvidar que el Espíritu Santo también revela a cosas que están ocultas, dice Jeremías 33:3. Él revela cosas que están ocultas. ¿Para qué? Para poder percibirnos, para poder ayudarnos, para poder guiarnos, amén. Y dice que escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice el 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Espíritu Santo de Dios, desde el jueves pasado venía hablando del llamado que tenemos. ¿Qué hacer con ese llamado? Llevarlo a todo lugar. Eso es parte del trabajo espiritual que Dios nos da también. Pero el Espíritu Santo en esa noche, en esa iglesia de Efeso, como hoy se lo dice a Monte de Sión, a este rebaño, a esta iglesia, que Él ve nuestras obras, que Él ve nuestro arduo trabajo, que dice que hemos tenido paciencia, que hemos sufrido. ¿Cuántos aquí que trabajamos para el Señor, para la obra, no han sufrido? El que diga que no, miente. Porque aquí en el servicio del Señor se llora. Aquí en el servicio del Señor se sufre. Aquí en el servicio del Señor hay que tener paciencia. Por ejemplo, los líderes. A veces tenemos 3, 4 parejitas
digamos el primer matrimonio, el que tiene en el ministerio tiene. A veces dos parejas caminamos bien y una no. El pastor en el pastorado, en el liderazgo, 4 líderes bien y 7 hay de la despaciencia. Y eso va ahí en el trabajo incluido. Igual cada quien que tiene un ministerio sabe que muchas veces se sufre. Aún el que no es líder, con solo ejercer el llamado del Señor, con solo estar trabajando para la obra del Señor, llámese alabanza, llámese matrimonios, llámese intercesión, llámese la hermana que limpia o los que limpiamos, llámese el que está constante en oración, llámese el evangelista, todo aquel que trabaja para la obra del Señor es un arduo trabajo. Y yo busqué que era arduo. Pues en el diccionario normal dicen que arduo es algo que tiene a veces dificultad, algo que es muy duro, algo que a veces es complicado, algo que hay que luchar, que hay que ponerle fuerza, que hay que ponerle corazón, y en lo espiritual hay que ponerle espíritu y alma, pero de la que da el Espíritu Santo. Pero a pesar que el Señor mira que como líderes, que como ministros, que como servidores de Cristo, que como hombres y mujeres que amamos la obra de Dios, Dios mira que hay un arduo trabajo. Dios mira que tenemos obras aún. Pero lo venía diciendo el Señor en el ayuno. Por eso yo me reía cuando Liz decía, y el pastor decía una cita bíblica, ya yo la traía para ir más adelante hoy. Pero ¿qué pasa? Ya Dios me ha dado esto. Cuando el Señor me dio esto, el Señor me puso una palabra, pero a mí me gusta cuando Dios me habla, cuando yo estoy postrada en oración, porque si yo estoy haciendo algo y de una vez viene un pensamiento, yo a veces siento que es mío. Y el Señor me ponía que le dijera a una persona: ¿vas a seguir trabajando para el pastor o para el Señor? Porque muchas veces, y lo decía la hermana Marjorie en el curso que está llevando de la cárcel, trabajamos para el Señor de la viña, para el dueño de la viña, pero no para el Señor de la viña, algo así. O sea, que estamos trabajando para la obra de la viña, pero no para el Señor verdaderamente. Entonces, ¿por qué? Porque por ejemplo, la Gloria Juan Piñas, el dueño es don Tomás, pero está el capataz. Y todo el mundo se queja del capataz, pero realmente el dueño es don Tomás, que simplemente le da órdenes al capataz. Y así mismo en el Señor, la viña es del Señor, la obra es del Señor, y solamente deja a los pastores como ministradores. Amén. Y a todo el resto que el Señor pone a acuerparlos al pastor para la obra. Pero yo decía: no, Señor, seguro es un pensamiento mío. Me viene Apocalipsis y después me viene Marta, y yo me quedo así, esto es una prédica, y viene el pastor, porque me lo dio, yo estaba ahí, pero yo estaba en otra cosa. Cuando él me dijo lo de la persona, y ya después cuando yo estaba ahí me da las citas bíblicas, y ese mismo día en la tarde me dice el pastor, apenas terminó el culto: hija, predicas el jueves. Y yo diciendo: esto es una prédica. Y era la prédica. Y cuando sábado, al siguiente sábado, viene el inicio y empieza a hablar, el Espíritu Santo a través de él dice la prédica del ayuno, que estamos trabajando tanto y que se nos ha olvidado el amor a Dios, que se nos ha olvidado realmente la definición de lo que es amar a Dios, de lo que es adorar a Dios. Y empieza el Espíritu Santo a decirle a Liz todo lo que ya me había dicho a mí a través de Apocalipsis y a través de Marta y María. Entonces empiezo a ver que era algo de Dios, pero no quiere decir que sea solo para una persona. Esto es para mí, esto es para usted, y también aún para los que no sirven, porque más adelante no se van a escapar. Entonces resulta que el Señor viene y nos quiere decir: Él ve todo eso, porque ni un vaso de agua se quedará sin recompensa delante del Señor. El servirle a Dios es hermoso, el servirle a Dios es un privilegio, el servirle a Dios es una bendición, el servirle a Dios es algo sobrenatural. Pero yo que tengo 9 años de congregarme y de haber nacido en el Señor, tengo aproximadamente 8 años y medio de servirle. Pero puedo decirle que hoy entro en este pasaje de Apocalipsis, un arduo trabajo que me he ido dejando del primer amor. Pero ¿qué es ese milagro tan extraño? Sí pasa.
Porque como decía Liz en el ayuno, obviamente no se predica sobre prédica, pero va alineado a lo que el Espíritu Santo todo me ponía. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados en limpiar bien, en venir presentables para que me tomen en cuenta como hijo contable para servir a Dios, en venir y que ojalá me pongan a mí a cantar en alabanza, que ojalá hoy un pastor, el Espíritu Santo le diga, predique, y venir yo preparada y tener el corazón dispuesto, pero no hubo un tiempo de intimidad con Dios. Y eso es otra prédica que tengo de oración, pero hemos confundido el adorar con el orar. Hemos confundido el orar con el adorar a Dios, con estar con Él. No es lo mismo la oración que yo hago para presentarme delante de Dios y pedirle como una lista de mercado, a venir y tener una intimidad de estar con Él y adorarle. Y yo puedo decirle que del tiempo a donde yo estaba a donde estoy, eso es confirmación de la palabra. He dejado de hacer eso. He dejado de orar. No, orar es una cosa, adorar es otra. Adorar es otro nivel, adorar es una intimidad, adorar es una relación, adorar es una delicia. Igual el servicio de Dios, pero no hay que hacer una sin dejar de hacer la otra. Porque no es que ahora le van a renunciar todos al pastor. Amén, porque después a veces las prédicas, ¿verdad?, el enemigo distorsiona. No, sirvámosle al Señor, pero realmente busquemos ese amor, ese fuego, esa pasión, esa entrega. Realmente tengamos claro que lo que hacemos es para el Señor. Y es como extraño, porque dice aquí, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué extraño, trabajar por amor del nombre de Cristo, pero dejar ese amor es como un misterio, como algo extraño. O sea, el Señor me está diciendo que trabajo arduamente por amor de su nombre, y por Cristo digo, no voy a renunciar, y por más que esté, no voy a renunciar, porque es para el Señor, porque yo lo amo, y yo digo eso, y yo voy a seguir yendo a la iglesia, y yo voy a seguir, porque hasta eso nos convertíamos en religiosos, decía Liz, y venimos por una costumbre, por una religiosidad, y sabemos que porque es el nombre de Cristo, sí, lo nombramos porque lo conocimos, porque lo aceptamos, pero realmente no estamos entablando una relación, una comunión, una adoración ante el trono, ante el Señor, no aquí. Y sin embargo, aquí se nota que no hay, aquí, porque yo le digo una cosa, en casa se hace, pero yo decía a Viquito martes que era una intercesión por situación de salud, me postré en la casa y empieza la canción a adorar apenas presentándome, cuando nada más me pasa un fósforo así. Las chiquitas sentían unos cajas de fósforo y ¡pam!, me la tiraron en el pelo. Y yo así, o sea, a veces es un momento que el enemigo quiere venir a robarse lo que es del Señor. Y no hay un tiempo verdadero para poder venir y adorar. Por eso es que suena vacilón, pero yo oro en la mañana, en la madrugada, pero mi tiempo de adorar es en la tarde. Siempre tengo un tiempo en la tarde para adorar. Y sin embargo, el enemigo está usando una persona y todas las tardes llega y ya no he estado adorando esas tardes. Entonces yo decía, esta palabra es para mí, porque dice que aunque estoy trabajando por amor a su nombre, dice el Señor que me ha visto que no he desmayado, que tú no has desmayado, porque si no has desmayado, por eso es que sigues aquí. Por eso es que continúas en el ministerio, aunque las olas te revuelquen, aunque las circunstancias, aunque la situación te siga revolcando, aún no hemos desmayado porque estamos aquí. Y sabemos que es por amor a su nombre. Pero no le hemos dado el valor de lo que es por amor al nombre de Cristo. Porque no hay una intimidad estrecha, porque no tengo. Porque hay momentos que el largo trabajo aún en casa me distrae de hacer lo que debo hacer en el Señor. Y dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo le voy a recomendar algo al hermano Alan, Cáter, los nuevos. Bueno, Edwin y Mariana ya están en el Señor y duraron bastante tiempo sin servir. Pero primero enamórate del Señor.
y después le sirvas. Porque muchas veces hay personas que entran y apenas aceptan al Señor y qué lindo, y empiezan a servir. Y entonces cometemos esto por amor de su nombre, pero ni siquiera hemos disfrutado ese amorío con el Señor. Ni siquiera hemos disfrutado ese amor, ni siquiera hemos conocido al amado y hemos empezado a servirle. Y sí, yo soy de las que digo que el servicio a Dios me mantiene viva. Porque el servicio a Dios te hace tener que ayunar, el servicio a Dios te hace sentir la necesidad de orar, el servicio a Dios te hace sentirse que si dices algo o haces algo que no debes, demanda al Señor lo que yo haga o diga aquí en este lugar. Y yo sé que el servicio a Dios me hace mantenerme viva. Pero el problema es que si a veces apenas estamos empezando en el Señor y nos metemos directo a servir, ni siquiera hemos dado tiempo para dedicarnos en Él, para conocerle, para disfrutarle, y empieza a dar un trabajo. Y ya vieron que ya no es cosa de vengo cuando quiera. Me decían hermanos que han servido en otros tiempos matrimonios, sino ahorita, sino mucho más tiempo tengo antes de estar en los matrimonios. Y a veces creemos que el asistir al culto es por servir. Y entonces ven como harto trabajo. Es que para servir sí está duro, porque tengo que congregarme. Para servir sí está duro, porque tengo que hacer esto. Para servir sí está duro, porque no tuvieron el tiempo para deleitarse y enamorarnos del Señor. Porque cuando hay ese enamoramiento, hay ese deleite. Así empecé yo en el Señor. Yo me enamoré y empecé en ese deleite. Y cuando yo empecé a servir, yo le digo, a mí nada de lo que me decía mi vestuario, lo que yo iba a hacer, el Espíritu Santo en mí lo cambió de una vez. Porque el mismo amorío del Señor me llevó a hacer lo correcto, sin antes escuchar desde aquí que no se viste así, que debe diezmar, nada de eso. Yo no recuerdo, yo cuando entré aquí, el versículo del día era Gálatas 6:7, Gálatas, yo recuerdo perfectamente, yo no sabía qué era, me gustaba el versículo y yo me deleitaba en él. Pero era un amorío. Y cuando empecé a servir, o sea, no hubo algo que me costara, porque ya iba sido enamorada por mi amado, ya iba caído en sus cuerdas de amor. Y muchas veces una parte ni siquiera ha entrado en ese amorío y se empezó a servir y empezó a ver una carga, empezó a ver el alto trabajo duro, lo empezó a ver difícil y hemos ido soltando muchas veces por esta causa. Pero el Espíritu Santo de Dios nos dice, has dejado tu primer amor. Es necesario identificar que el orar es una cosa, que el adorar es otra cosa. Necesitamos entender que el trabajar para el Señor es una cosa, pero amar al Señor es otra cosa. Y entonces el Señor me daba lo de Marta. Vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42. Amén. Llegó primero que yo. Lucas 10, 38 al 42. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy leyendo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Cuántos hemos recibido al Señor? Amén. Amén. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha dado cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero me llama la atención aquí donde Marta le dice, María escuchaba la palabra a los pies del Señor. ¿Saben qué es eso? Conocer al amado. Porque para yo saber quién es y para poder amarle,
aunque ya le amó primero, dice la Escritura, por eso nosotros le amamos a Él. Pero cuando nosotros nos hacemos novios, a Ricardito empezó a conocer a Keilin de una u otra manera, para empezar a ver si era compatible. Así mismo, María se sentó a los pies del Señor y empezó a oír la palabra. Esas palabras, como dice ahora el pastor, que tienen vida eterna. ¿A dónde más podía ir María si solo en Él había vida eterna? Si solo en Él hay vida eterna. Esas palabras que enamoran. Esas palabras que llegan en el momento justo, en el momento preciso, en el tiempo adecuado y necesario. Pero María estaba ahí, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Muchas veces nos pasa eso, como Marta. Tenemos muchas cosas en la mente. Tenemos en la mente que ya viene el ayuno que le toca matrimonios, ya viene también la actividad de matrimonios, uy, estamos planeando un congreso, ya hay que ver qué hacemos, y se nos pasan los días, las cosas, el tiempo. A veces hasta digo, mira, tenía que mandarle un mensaje a Olguita que me revise la cuenta, a ver cuánto debo del mes. Mira, tenía que, y es tanto el afán y todo, que hasta se me olvida, y el afán de casa. Pero a veces tenemos un afán por las cosas del Señor, pero no lo estamos haciendo bien. Porque María, posiblemente, si recibió a Jesús en su casa, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos un invitado? Preparar comida, hacer comida. Eso es lo que hacemos cuando invitamos a alguien en casa. Queremos, Carmencita, limpiar donde nunca limpiamos. Depende del invitado y tan delicadito. Limpiamos donde nunca limpiamos, corremos, hacemos y de todo para recibir al invitado. Y entonces, ¿qué pasa? A veces nos pasa, invitamos personas. Yo casi siempre, depende, siempre que invito a alguien me duermo un domingo. Entonces es como vacilón, y está el invitado y uno cocinando mientras está el invitado. Y a mí me gusta cuando puedo, yo invito a alguien mejor dejar cocinado, cuando llega no va a servir y quedarse uno. Pero tiene la costumbre que está el invitado y uno cocinando. Y uno cocinando y me atiende bien al invitado. Y eso le pasó a Marta. Y no solo le pasó eso, sino que hasta se disgustó un poco, porque le dice: Jesús, maestro, no te da, como diciéndole, no estás viendo que mi hermana ahí no está haciendo nada. Para ella, como estaba con él, no estaba haciendo nada. Dile que me ayude, me está haciendo servir sola. Muchas veces igual nos sentimos solos en el ministerio. Y podemos tener 10, a mí no me ha pasado desde un año para acá, o año y medio, pero antes me pasaba mucho. Tenía 4 parejas y estaba como sola a veces, porque uno sirve y otros no lo hacían. Pero por lo general, muchas veces nos pasa aquí, cuando termina un culto, es que no veo que esté ganando la escuela, hermano, y ya empezamos como Marta. Y tal vez dice que lo que yo le haga al pequeño se lo hago al Señor. Y si yo estoy poniendo atención al hermano Alan, que me está contando que tiene un problema matrimonial, que tiene un problema con su esposa, yo estoy como si estuviera atendiendo a Jesús, y el otro está afanado que limpiemos rápido. Es lo mismo. Es lo mismo, porque aquí puede venir un hermano, una hermana necesitando ser escuchado, y estamos como locos con la escoba para irnos. Y ese hermano representa a Jesús aquí en este lugar, que necesita ser atendido, que necesita ser escuchado, que necesita de una palabra, que necesita oír la palabra. Ahora me hicieron una videollamada de un muchacho que está conociendo al Señor, y él es venezolano, el papá se está muriendo en Venezuela, él está en Costa Rica, no puede viajar, un asunto de visa, no entiendo mucho. La hermana en Estados Unidos tampoco puede viajar. Y resulta que cuando entró yo le dije, bueno, le dicen chamo o chemo, y yo le dije chemo, chamo, como le digan, le digo yo, mira que te mando a que te esfuerces, a que seas muy valiente, porque él está afligido, yo lo conozco, ver su rostro, es un rostro afligido, con dolor. Y cuando viene y le dice la hermana, eso está escrito en la Biblia. Y entonces yo le dije, y cuando dice, voy a buscarlo, y se fue inmediato a buscar esa palabra, porque le llamó la atención. Necesita esforzarse, ser valiente en este momento que está pasando de dolor, de aflicción.
Y así muchas veces está Jesús representado en la congregación, cuando viene el pueblo y necesita ser escuchado, cuando viene un hermano y necesita ser escuchado. Pero estamos afanados porque me ha pasado venir corriendo a presidir, me ha pasado venir corriendo a predicar, me ha pasado, tengo que salir corriendo porque tengo un compromiso, me ha pasado. Y el arduo trabajo, dice que el Señor lo ve y ve las obras. Pero el dejar el primer amor representa mucho, porque el amor que Dios quiere es que nos amemos unos a los otros, que nos fortalezcamos unos a los otros, que levantemos al débil. Son muchas cosas lo que el Señor pide de su iglesia. Pero Marta aún le dice al Señor en signo de pregunta, que si no le va a decir a su hermana, de que no la deje servir sola. Venga, ayúdeme Marta, María. Y entonces el Señor se queda solo. Descuidamos el primer amor, descuidamos ese deseo, ese anhelo de que Jesús esté en casa, que venga a nosotros. ¿Cómo estamos atendiendo al Maestro? ¿Cómo estamos atendiendo al amado? ¿Cómo se recibe al amado? ¿Cómo merece ser el amado, ser recibido? ¿Cómo merece ser atendido? Y decía la prédica de hace como un mes, 2 meses, ¿qué has dejado por seguirme a mí? Marta no quiso dejar la cocina por estar con él. María escogió la mejor parte. Dice que María escogió la mejor parte. Solo una cosa era necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando escogemos la mejor parte, nada nos logra movernos de ese amor, nada nos logra movernos del amado. Cuando escogimos esa primicia, ese primer momento con el Señor, nada nos logra movernos. Pero esa es la parte espiritual. Y el Señor se siente triste porque dejamos su primer amor, por estar involucrados, sí, en lo de Él, pero dejando a un lado a Él. ¿Por qué? Porque María, al ir a preparar, pues ella estaba trabajando para atenderlo, pero primero lo dejó y después lo atendió, cuando primero debía atenderle y después servirle. Y es lo que hay que hacer: primero atenderle, primero enamorarnos, primero escuchar qué quiere el Señor para mi vida. Si Dios me quiere ahí en la cocina, si Dios me quiere ahí en el ministerio que estoy, y como nos enseñaron en un retiro de líderes, muchas veces estamos sí en el lugar adecuado, pero en el área equivocada, y entonces causamos un caos. Y no es que esté mal que María estaba cocinándole porque iba a atender al Señor. Lo que pasa es que lo hizo mal. Primero debía atenderlo y después servirle. Y así mismo nosotros. Pero ese es el área espiritual, la que hemos dejado. Y Dios mira el arduo trabajo. Y le tengo una noticia: Dios sí quiere que trabajemos para su obra. Dios sí quiere que le sirvamos a los demás. Dios sí quiere. ¿Por qué? Porque vamos a ir a Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1. Dice que es la exhortación a edificar el templo. Es una exhortación que Dios va a hacer. Ageo capítulo 1. Y voy leyendo porque sí es un poquito bastante. Dice exhortación a edificar el templo. Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Me voy a detener ahí un momento. Ese pueblo decía que aún no ha llegado el tiempo, y que el tiempo no ha llegado de que la casa de Jehová sea reedificada. Esto es para los que estamos sentados en una silla diciendo: aún no ha llegado el tiempo de servirle al Señor.
los que ya conocemos al amado, los que ya hemos disfrutado del amado, los que ya conocemos al amado, y muchas veces creemos que aún no ha llegado el tiempo de servirle al Señor. Este pueblo decía: aún no ha llegado el tiempo y no es el tiempo de edificar la casa del Señor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesanadas, y esta casa está desierta. Era porque ellos estaban trabajando en sus propias casas, entonces estaban con alto trabajo, pero no en este caso para lo del Señor, sino este caso era que ellos trabajaban duramente para poner la cerámica que quiero a la casa. Bueno, en aquel tiempo no va, pero en aquel tiempo era para poner seguro más barro, quién sabe. Madera fina. Bueno, madera fina, vean. Entonces andaban cortando los mejores árboles para sacar la mejor madera para sus propias casas, porque dicen casas artesanales. Entonces ellos estaban diciendo: no es tiempo. ¿Por qué? Porque si servían al Señor, iban a tener que parar su trabajo posiblemente. Entonces ellos creían por cuenta de ellos que aún no era tiempo. Y entonces el Señor tiene que usar a Ageo y decirle que entonces para ellos no es tiempo, porque es tiempo de estar en sus casas artesanales haciéndolas. Y le dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En este caso, este pueblo tenía un arduo trabajo y estaba peor que nosotros, porque nosotros estábamos trabajando para él, pero lo habíamos olvidado. Y este pueblo ni siquiera estaba trabajando para lo del reino. Este pueblo ni siquiera estaba trabajando para la obra, para el templo. Este pueblo estaba entretenido porque mi casa necesita pintura, como hoy usted y yo muchas veces hemos estado también, porque necesito trabajar, porque tengo tal meta, porque tengo que alcanzar lo que yo quiero, porque en mi mente está hacer esto, y como nos enseñaba la hermana Bernardita, no hay un propósito para lo espiritual, pero todos tenemos un propósito para lo terrenal, para mi casa. Bernardo el año antepasado decía: yo este año pinto la casa, este año voy a hacer esto, eso es lo que se lo propuso. Pero ¿qué propusimos para la obra? ¿Qué propusimos para el servicio de Dios? Y no es que esté mal, porque Dios nos quiere ver bendecidos, prosperados y victoria. Y dice que conforme prospere nuestra alma, así prosperará todas las cosas. Pero primero hay que prosperar espiritualmente. Y este pueblo estaba trabajando arduamente, pero ¿saben por qué dice saco roto? Porque eso aquí queda, porque eso no va a hacer nada. Más lo que se hace para el reino, se hace tesoros en el cielo. Cuando nosotros entendamos que para trabajar para el Señor hay que hacerlo, pero hagámoslo bien, sin descuidar su presencia, sin descuidar su búsqueda. No es que hoy dejes el ministerio, no es que ya no te quieras ocupar de servir a Dios. No, es una haciendo la otra. Es como cuando el Señor le dice que si tenemos algo contra el hermano, déjalo frente ahí, pídele perdón y ahora sí. No es llévatela, no, es igual, hay que hacer una sin dejar de hacer la otra. Tenemos que servir al Señor. Y también podemos tener nuestra casa linda, porque Dios da el tiempo, pero como predicaba el pastor en el Ministradores del Señor, hay que ministrar ese tiempo que no es nuestro, sino de Dios. Y este pueblo empezó a hacer eso. Entonces Jesucristo, el Señor le dice a Jehová en ese tiempo,
que Él no ha dicho que no es tiempo. Eso fue cosa de Zorobabel y del resto, seguro, para hacer lo que querían ellos, en lo de ellos. Pero Él le dice: por cuanto mi casa está desierta y a cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice que en un soplo, como diciendo: si yo quiero, les derribo todo lo que tienen hecho. En un soplo hago que esto también quede desierto, como tienen descuidada la casa. Porque echan el saco roto. Y dice: porque cada uno ha corrido para su propia casa. Igualmente, muchas veces también corremos para mi propio ministerio, cuando todo es para el Señor. A veces también las personas que nos servimos estamos queriendo buscar esas metas, esos propósitos, como este pueblo. Y entonces tuvo que venir el Señor. Y en el 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Imagínense, así como le dice que si quiere con un soplo les derriba todo. Mire, les quito la lluvia. Vamos a ver si van a seguir ahí trabajando, sembrando. Roberto, el Señor es así. Vamos a ver si van a seguir haciendo lo que ocupaban. Con la lluvia se la quitó. Les voy a quitar también la tierra, se detuvo sus frutos. Vamos a dejar de que dejen el fruto. Aquellos que andaban afanados sembrando y recogiendo y no sembraban para el reino. Todo trabajo que tú hagas tendrá recompensa, porque ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Y entonces dice: y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios puede detener lo que tú estás haciendo, si es necesario, para llamar tu atención, para que te vuelvas y le sirvas a Él. Pero vuelvo y repito: sírvele bien, sirvámosle correctamente, porque Dios puede detener el trabajo si es necesario. Hoy despedirlo. No digo que quiera que sea así, pero aquí muestra: Él detuvo la lluvia, detuvo el fruto, Él detuvo todo, la sequía, el trigo, el aceite, Él hizo todo, se paralizó. Así sea necesario para hacer que este pueblo se volviera a servir a Dios y entendiera que Él estaba pidiendo que edificáramos un templo. Hoy el templo que el Señor quiere que tengamos edificado, levantado, es un altar. Nosotros ya somos el templo. Hoy lo que tenemos que construir para el Señor es un altar de adoración, es un altar para adorarle, es un altar para glorificarle. Y no hablo de ese altar hecho de hombres, hablo del altar verdadero de mi corazón. Eso es lo que Dios anda buscando, que los hombres edifiquemos al Rey. Que diga: soy un altar para ti, como ese canto de esa pastora morena que canta, dice: oh, yo soy un altar. Necesitamos ser un altar para el Señor. Necesitamos realmente edificar para el Señor. Y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué de Josadac, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Saben por qué temieron? Porque Dios mandó un aviso. Bueno, ¿me van a edificar? ¿Van a querer servirme? ¿O no van a poder ni trabajar en lo de ustedes? En palabras resumidas, eso fue el anonimato que Dios le mandó. Ese fue el aviso que Dios les mandó, para que conocieran. Pero ¿saben qué lindo? Que cuando antes el pueblo escuchaba verdaderamente la voz de Dios, ese pueblo escuchaba y obedecía. Ahora en la intercesión decía una hermana, y yo le decía confirmación de la palabra, que el Señor le mostraba que había puertas abiertas y que eso había hecho que dejáramos su primer amor. Y yo no le he dicho a nadie que yo aplicara esa parte de Apocalipsis. Pero es que el Señor nos habla, pero no hay una reacción. Es que el Señor nos habla y no hay un cambio. Y Dios me habla y me habla y me habla y no hacemos el cambio. Y este pueblo sí dice que te dieron todos a la voz de Jehová. Todo el pueblo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová,
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey David. ¿Ves? Dios sí quiere que trabajemos. Amén. No es que en Apocalipsis me dice esto, pero ya no, es que Él quiere que lo hagamos bien. Él quiere que hagamos una con otra. Amémoslo, adorémosle, busquemos su presencia, su intimidad, pero también sirvámosle. Y dice que todo el pueblo trabajó, pero necesitamos algo que tuvo este pueblo: que despierte nuestro espíritu. Dice, y despertó el espíritu de Zorobabel. Necesitamos despertar, necesitamos tener una necesidad, estar despiertos, estar atentos, estar deseosos por servir, por buscar su presencia. Cuando yo como, cuando siento ahí las tripas despiertas, así mismo. Cuando yo voy a hacer lo que Dios me diga, cuando mi espíritu esté despierto, avivado a lo que el Espíritu dice, como decía Apocalipsis a la iglesia. Solo así va a poder. Y en el Ageo capítulo 2 versículo 4, ya aquí dice la gloria del nuevo templo, ya ahí van obedecidos. Y en el 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, monte de Sión, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Si han perdido el ánimo, cobra ánimo en el nombre de Jesús. Amén. Cobra ánimo. Dile a tu espíritu, despierta en el nombre de Jesús. Dile a tu espíritu, o dile, Espíritu Santo, despierta mi espíritu y haz que cobre ánimo en el nombre de Jesús, para esforzarme. Dice, cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Trabajemos, creámosle a Dios, creámosle más a Dios que al trabajo, como creía esta gente, como creía este pueblo. Como al principio Zorobabel se engañó solo diciendo no es tiempo. Creámosle que Dios ordena, que Dios hace, que Dios alinea, que Dios acomoda. Amén. Pero cobra ánimo, esfuérzate, esforcémonos, porque el trabajo del Señor tiene galardón, el trabajo de Dios tiene realmente recompensa, y es hermosa esa recompensa. Yo creo que ya casi termino, pero necesito leerles una historia que yo creo que la voy a resumir. Voy a brincarme una. En Lucas capítulo 7, porque esta es la más linda, digo yo. Capítulo 7, del 36 al 50, pero voy a... Dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. También Jesús visitó a un fariseo, a un inconverso, por decirlo así. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Ahí tenemos una Marta que también invitó a Jesús. Aquí hay un fariseo que también invita a Jesús. Y no solo lo invita, sino que le ruega que se siente en la mesa con él. Y dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, iba así detrás del Señor. Seguro Jesús estaba así, él iba detrás. Y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies
y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio al fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa te tengo que decir. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con las lágrimas y lo has enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este pasaje bíblico, esta enseñanza que nos da el Señor en ir a la casa de Simón el fariseo, nos enseña lo mismo que hizo Marta. El fariseo le atendió, Marta le atendió con comida, María a sus pies. Esta mujer de perfume de alabastro también a sus pies le adoró. Esta mujer le adoró, esta mujer se entregó, esta mujer lloró como muchas veces. Yo estaba en la presencia y usted va a llorar. No es que vengo llorando repitiéndome de algo que hice, es que sentir su presencia, nadie puede sostenerse. Al sentir su presencia es necesario ese quebrantamiento, esa necesidad. Esa mujer era pecadora, porque así como un día yo vine como una mujer llena de pecado, de inmundicia, y el Señor al venir a sus pies me limpió, me redimió a sí mismo, porque Dios no desprecia a nadie. Pero Dios quiere que le demos el lugar correcto, que le amemos correctamente. Esta mujer dijo: me ama porque le he perdonado mucho. Quizá diciéndole al fariseo: seguro a ti no te he perdonado, porque no me amas de la tal manera que me ama esta mujer. Esta mujer con su perfume, con su gesto. El perfume es lo que yo hoy le puedo traer al Señor. Todo mi corazón, esto y lo otro. Pero el gesto de humillación que hizo esta mujer es un gesto de adoración, es un gesto de reverencia, es un gesto de reconocimiento, es un gesto que realmente se derramó en amor ante el Padre, ante el Hijo en ese momento. Esa es la misma reverencia que tuviéramos que tener tú y yo al venir a la casa del Señor, al estar a solas con Él. Tener esa misma reverencia. ¿Qué importa que llores? ¿Qué importa? Muchas veces nos convertimos como los inconversos. Yo recuerdo que trabajaba en Camposanto La Piedad y había una mujer, yo no sé si era muy de plata, pero toda la gente que fuera muy de plata. Y esa mujer cada vez decía: se me corrió el maquillaje, era la mamá la que se le murió, pero ella se preocupaba por su apariencia, por su rostro. O sea, no quería ni llorar en la muerte de su madre por mantener un rostro lindo, radiante. ¿Qué importa? Venga a los pies de Cristo, venga. Si no lo haces en tu casa, empieza entonces aquí, aunque deberíamos empezar en casa. Pero aquí Dios manda una gloria mayor, porque es donde envía bendición, vida eterna, donde estamos todos reunidos. Y esta mujer demostró el amor. Pero el fariseo muestra una vez más que a veces invitamos a Jesús, pero no lo estamos atendiendo como Él merece. Todos tenemos a Jesucristo en el corazón, pero no todos lo estamos atendiendo como María. No todos lo estamos atendiendo como esta mujer del perfume de alabastro.
No todos. Todos quieren servirle, pero no todos lo estamos haciendo de la manera correcta. Y es tiempo de poder amarle correctamente. Voy a terminar con 1 Tesalonicenses 2 al 4. Ya termino. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, 2 y 4, bueno, el 4. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra y de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo creo que todos hemos elegido al Señor. Yo creo que todos hemos elegido servirle a Él. Y aquí el Señor, Pablo dice, doy gracias a Dios. Yo sé que cuando oramos por los ministerios, aquí damos gracias por todos ustedes los que sirven. Damos gracias por todo el pueblo de Cristo. Y no solo aquí, también en casa cuando oramos. Así como Pablo dice, tenemos que dar gracias porque hay un pueblo de Dios. Damos gracias por cada uno de ustedes. Damos gracias por venir y congregarse. Damos gracias por todo lo que traen, cuando traen diezmo, cuando traen ofrenda, cuando traen primicias, cuando traen galletas. Todo eso es parte del servicio de Dios y la obra lo necesita. Aunque muchas veces digamos que no, sí se necesita. Hay pasajes bíblicos donde se dice que es necesario hacerlo. Y damos gracias por todo eso y por el servicio. Y damos gracias por cada vez que usted decide elegir siempre esa congregación. Pero es necesario que nos acordemos sin cesar delante del Dios Padre nuestro de la obra. Acordémosle que la obra es de Cristo. Acordémosle que tú le sirves al Rey de Reyes. Acordémosle que Él es el dueño de la viña. Acordémonos que a quién es el que le estamos sirviendo. Merece honra, respeto el pastor, porque es el ángel, como decía en Efesios, que Dios puso. Lo merece. Pero antes del pastor, y hoy les digo, porque así me lo dijo el Señor, ¿vas a servir al pastor o a Dios? Y yo no le dije a esa persona, no sé si fui cobarde, no sé si lo dudé, pero yo se lo digo en general, primero a mí. ¿Le vas a servir a Dios o solamente le sirves al pastor? Porque podemos verlo cuando a veces no viene el pastor a algo, yo no vengo. Podemos verlo cuando hago algo o levanto mis manos cuando está el pastor. Yo lo vi en mucho pueblo muchas veces. Y eso no puede ser así, porque aquí claramente dice que es al Señor de la obra. Dice, acordémonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra. Dice, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, acordémonos cuánto hemos sido constantes, cuánto hemos luchado, cuánto hemos perseverado, cuál es nuestra esperanza. Acordémonos y que esa esperanza, que esa lucha, que esa fe te impulse a seguir sirviendo a Dios, te impulse a seguir haciendo lo correcto, pero te impulse a seguir buscando su presencia. Acordémonos que todo eso que estamos haciendo, un día vamos a tener un galardón. Pero antes de ver qué estamos haciendo, veamos para quién lo estamos haciendo y dónde tenemos al que lo estamos haciendo. ¿Dónde está? ¿En qué lugar lo tenemos? ¿Cómo está Jesús? ¿En el olvido? ¿Dónde lo tenemos? Cuando venimos a servir, ante el líder, ante el pastor, ¿ante quién lo estamos haciendo? Recuerda que es al Señor de la obra. Que hoy la esperanza, como dice aquí, que vuestro amor, que nuestra constancia en nuestro Señor Jesucristo nos ayude a cobrar ese ánimo, a fortalecernos, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección.
Tú conoces que has elegido bien servir a Dios. Tú conoces que has elegido bien seguir a Dios. Pero no lo dejemos a un lado. Que tus dos arduos trabajos nos saquemos a lo importante. Porque si el Señor está dolido en Apocalipsis, que hemos dejado su primer amor sirviendo aquí en la obra, cuánto más dolor sirviendo solo para lo de fuera. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies y vamos a entregar este culto. Amén. Amén. No se fueron, no. Aleluya, amén. Porque es palabra de Dios, amén. Así que si gusta, extienda su mano y digámosle: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, reconocemos y nos acordamos de cuál ha sido nuestra elección. Y nuestra elección desde el principio fue seguirte, fue amarte, fue servirte, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a volver a ese primer amor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos, Señor, a derramar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Despierta